Espíritu Santo, derrámate en nuestros corazones, que podamos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenido Espíritu Santo de Dios. Welcome, Holy Spirit. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo de Dios. Este tema también va ligado con lo que el pastor Luis estaba hablando el domingo. Son estos dos temas: el derramamiento del Espíritu Santo y la casa de David, trayendo la presencia de Dios a mi nación. Si yo les pusiera una de las oraciones más oradas, declaradas en el libro de Hechos 2, en el libro de Hechos 2, Hechos 4, Hechos 6, cuando Pedro está con Cornelio, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, hay unas palabras que se repiten en el libro de Hechos y la palabra es: y fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es una palabra clave que se repite en todo el libro de Hechos. Y es la oración apostólica que utilizaban los apóstoles. Por ejemplo, cuando vamos a Hechos 2, dice que en Hechos 2, dice que estaban todos unánimes, el Espíritu Santo vino como un viento fuerte, llenó toda la casa, lenguas de fuego fueron repartidas sobre los 120 que estaban orando ahí en ese lugar, en esa casa, en ese aposento alto, y dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Eso aparece en Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces en Hechos 2 vemos esta primera llenura en fiesta de Pentecostés. Pero los discípulos, los apóstoles, aprendieron a ser llenados continuamente. Este es muy importante, ser llenos continuamente. Por ejemplo, algunos de ustedes han recibido la primera llenura del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Pero meses después o años después, y días después, usted tiene que seguir lleno continuamente. Significa que esto es algo que usted ora una y otra vez. Lo que pasa es que la Biblia describe al humano como una vasija. Entonces Dios vierte su agua de vida, nosotros vertemos en otras personas esa bendición que Dios nos ha dado. ¿Y qué hacemos después de eso? Otra vez nos tenemos que llenar del Espíritu Santo continuamente para tener esa vida cristiana tal cual la tenían los apóstoles. La segunda llenura en el libro de Hechos aparece en Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces vemos en Hechos 4 la segunda llenura del Espíritu Santo de Dios. Significa que, ¿cuál era la oración apostólica continua que hacían ellos? Era pedir el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios trae muchas connotaciones. Para mí, esta oración es la oración que es la respuesta a todas nuestras preguntas y es la respuesta a todas las soluciones que necesitamos en nuestra vida. ¿Cuál es? Recibir el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Cuando describimos el avivamiento de Azusa, 1904-1905, ¿qué estaba orando William Seymour? El derramamiento del Espíritu Santo, que recibieran la llenura y la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Qué oraba Evans Roberts en Gales? El derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dice que toda esa región, esa nación fue transformada por el poder y la gloria del Espíritu Santo. La Shekinah gloria. Cuando hablamos de Shekinah gloria, Shekinah es cuando
Dios manifiesta su gloria visible. Significa que las personas pueden ver, observar literalmente la gloria de Dios, señales, prodigios y maravillas. Todos estos grandes avivamientos en historia, junto con Hechos 2, todos oraron por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Significa que cuando el Espíritu Santo era derramado sobre un lugar, una región, todo era transformado para bien. Las personas eran transformadas, los que estaban alejados de Dios regresan a Dios, los perdidos se vuelven a encontrar con Dios, los que ya estaban firmes y estaban orando, Dios los eleva a una mayor gloria y mayor poder, empiezan a hacer señales, prodigios y maravillas. A los que eran fieles, Dios los empieza a bendecir. Entonces, a veces nosotros tenemos muchas peticiones en nuestro corazón. Por ejemplo, por la familia, por la provisión, por recursos, avance, victoria, vencer la maldad. Pero la misma oración del derramamiento del Espíritu Santo es la respuesta para todas tus oraciones. Si pides eso al mismo Espíritu Santo, ese derramamiento es la respuesta para todas tus oraciones. Cuando el Espíritu Santo se derramó, dice que las personas que estaban enfermas eran sanadas. Dice que había provisión, no escaseaba el pan, es más, había sedaca, significa que ayudaban al necesitado, a la viuda, al extranjero, había avance del reino de Dios, la bendición de Jehová multiplicaba las cosas. Pero ¿qué hacía que todo eso fuera posible? El derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dice Joel 2, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, no sobre algunos, sino que sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas, sobre los ancianos y sobre los jóvenes. Dice que soñarán sueños y tendrán visiones. O sea, el mismo derramamiento del Espíritu Santo es generacional. No hay distinción entre el adulto y el pequeño, sino que lo junta junta todas las generaciones, desde el más grande hasta el más chiquito, incluso hasta aquellos que están en el vientre de la madre a punto de nacer, o están en esa etapa de formación dentro del vientre de la madre. ¿Se acuerdan cuando María tenía a Jesús en su vientre? Dice que ella fue a visitar a su pariente Elizabeth y María solamente dijo, hola Elizabeth, ¿cómo estás? Y dice que ese saludo, dice que el bebé que tenía Elizabeth, que era Juan el Bautista, dice que el bebé saltó y se gozó. Y dice que en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, y después que Zacarías, el padre, le regresó porque había quedado mudo, después que él vuelve a hablar, dice que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Eso aparece en Lucas capítulo 1. Estamos hablando más de 33 años antes del ministerio de Jesús. Yo le llamo esto como un pre-Pentecostés. Este es como un pre de lo que iba a pasar en el futuro 33 años después en Pentecostés. O sea que en Lucas 1 empiezan a aparecer los primeros ejemplos de que cuando Jesús llegaba, las personas iban a ser llenas del Espíritu Santo. Antes de eso, en el Antiguo Testamento, no se veían muchos esos casos, sino que el Espíritu Santo solamente venía externamente sobre alguien. La primera persona llena del Espíritu Santo, ¿quién fue? Adán. Dice que Dios sopló al Espíritu Santo dentro de Adán y fue un ser viviente. Pero después del pecado, ellos tienen que hacer altares externos y Dios venía solamente externamente a través de los pactos como Noé, Abraham. La siguiente ejemplo donde se ve una persona llena es cuando se va a construir el tabernáculo en el libro de Éxodo,
Bezalel, dice que fue lleno del Espíritu Santo con todo tipo de artes, sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer el trabajo y la construcción del tabernáculo. Después dice que Moisés y los 70 ancianos también recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos, dice, Dios le dice a Moisés, dice, el Espíritu que está en ti, ponlo en ellos, que era el mismo Espíritu de Dios. Y dice que empezaron a profetizar. Después de ahí no se ven otros casos, porque esa llenura venía para el nuevo pacto. Entonces nada más se veía a los jueces de Dios, a los valientes de Dios, solamente a veces Dios venía sobre ellos, pero no internamente. Por eso que ellos tenían que seguir muchas leyes. Por eso que el derramamiento del Espíritu Santo es importante. Entonces Joel 2 va a indicar algo que va a suceder en el futuro, en los últimos tiempos. Entonces cuando sucede en Hechos 2, Pedro dice que estos últimos tiempos han comenzado. Significa que estamos en los últimos tiempos. ¿Desde cuándo? Desde Hechos 2. Estos 2000 años, literalmente estamos en los últimos tiempos. Significa que la venida de Jesús está a un solo abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Que nos concentremos en una oración. ¿Cuál es la oración? Padre, en el nombre de Jesús, envía el derramamiento de tu Espíritu Santo sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre mi generación, que es lo que dice Isaías 44:3. Dice que Dios derrama ríos sobre la tierra árida. Dice que Dios derrama su bendición sobre todas nuestras generaciones. ¿Qué hace eso posible? El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, para que Dios pueda alcanzar a tu familia, a aquellos que están lejos, ¿qué necesitan? El derramamiento del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere que hagamos este tipo de oración que hacían los apóstoles. En Hechos 2 oraron el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 4 otra vez volvieron a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. En todo el libro de Hechos, esta es la frase que más se repite. Fueron llenos del Espíritu Santo. Otra frase que se repite es ya fueron llenos del Espíritu Santo en signo de interrogación. Cuando Pablo le pregunta porque algunos habían sido bautizados solamente en agua, pero no bautizados en el Espíritu Santo. Dice, ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Dice, no hemos escuchado nada de esto. Entonces dice que Pablo oró para que ellos recibieran la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu Santo de Dios es lo que David hizo, la casa de David. La casa de David, miren, esto es interesante. Dios escoge dentro de muchas personas, de toda una nación, Dios va a escoger a una persona que se llama David. Dice que era conforme al corazón de Dios. Y de hecho, les voy a decir que el nombre que más se repite en toda la Biblia es David. Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el nombre que más se repite en toda la Biblia es David. Entonces, por eso que dice que Jesús viene del linaje de David. Literalmente son parientes, como si fuera su abuelo, ¿no? Entonces David significa amado por Dios. Entonces, David, dice el libro de Hechos, Dios hablando acerca de David, dice, porque David hará toda mi voluntad. Entonces Dios estaba buscando un hombre que hiciera la voluntad de Dios en la tierra. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Qué era lo que Dios anhelaba? Habitar con su pueblo. Entonces vemos lo contrario. El rey Saúl, que se volvió literalmente, se fue al lado oscuro y entró en las tinieblas. Entonces, cuando un rey, por eso que, ¿qué es más importante? ¿El corazón de la persona o las coronas? Ser ungido. ¿Qué es más importante? ¿El corazón o las coronas?
Primero siempre va a ser el corazón. Porque una persona puede tener autoridad, tener coronas, puede ser un rey. Pero si no tiene ese corazón lleno del corazón de Dios, esa persona, esa autoridad la va a utilizar para destruir a las personas. Por ejemplo, un padre es el rey en su casa. Pero si ese padre no tiene un corazón lleno de Dios, ¿qué va a hacer ese hombre? Le va a gritar a su mujer, le va a gritar a sus niños, va a estar siempre en pleito en la casa. O sea, en vez de utilizar sus coronas para gobernar a su familia, lo que va a hacer es traer pleito. Un gobernante de una nación que tiene autoridades y coronas, pero no tiene el corazón de Dios, va a llevar al pueblo a la servidumbre, a la esclavitud. Entonces, siempre es más importante primero el corazón. Entonces, Dios estaba buscando un hombre que tuviera el corazón de Dios. Entonces, Dios encuentra un hombre aquí en la tierra que se llama David. Y David era una persona demasiado apasionada. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Dios quería habitar, pero Dios estaba buscando a alguien que quisiera hacer ese plan. Porque el rey Saúl perdió el arca. Y después el arca quedó por allá en el olvido. Pasaron años y años y años y años. Creo que pasaron más de 22 años más o menos. Que el arca estaba perdida. Cuando David es puesto por rey, lo primero que hace David, ¿qué hace David? Es traer la presencia de Dios otra vez a Israel. Y lo primero que hace David es buscar el arca del pacto. En la primera vuelta, David falla. Muere una persona, Usa, por tratar de tocar el arca del pacto. Entonces David dice, espérate, esto no es tan fácil como yo pensaba. Pasan más de 3 meses, el arca del pacto queda en Obed-Edom. Durante ese tiempo, David vuelve a estudiar el protocolo de cómo traer el arca y la presencia de Dios otra vez al tabernáculo. Y esta vez David entiende cómo había que traer el arca. Dice que los sacerdotes tenían que traer el arca en sus hombros. Bueno, David hace todo esto, dice que empieza a hacer sacrificios. Cada 6 pasos moría un animal, hacían sacrificios, expiación. Bueno, no tanto expiación, sino como sacrificios. Hasta llegar hasta allá, hasta donde iban a poner el arca en Jerusalén. Entonces, David instala el arca. Se hace la ordenación para que haya sacerdotes, profetas en el tabernáculo de David, orando, intercediendo día y noche, sin velos. ¿Usted se imagina eso? O sea, David literalmente cambió todos los ritos del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, todo lo que es las leyes levíticas, todo lo que era el tabernáculo, todo estaba regido bajo las leyes. Era todo legalidad. Pero David, como estaba como mirando el futuro, la gracia de Dios. ¿Cuál era la gracia de Dios? Que al final la misma gracia de Dios iba a abrir los velos del lugar santísimo para que todos tuviéramos otra vez acceso a Dios. Entonces David pone el tabernáculo con los velos abiertos. En los tiempos de Moisés nadie podía ver el arca, nadie podía entrar. David abre los velos donde puso un tabernáculo y dice que ahí profetizaban, oraban, cantaban, adoraban y empezaron a hacer estas jornadas 24 horas 7. O sea, lo primero que David hace es orar y adorar. Antes de hacer cualquier otro tipo de requerimiento real de realeza, David no fue a la guerra, no fue a batallar, no fue a construir casas, no. Lo primero que David hizo es, vamos a preparar un lugar aquí en la tierra para que Dios pueda morar. Vamos a preparar ese mismo ambiente que está en el cielo, sea aquí en la tierra. Entonces la casa de David empezó a hacer esto. Dios vio el corazón de David y Dios dijo, este hombre es diferente. Entonces después Dios en 2 Samuel 7 es donde Dios hace un pacto con David y también en sus generaciones. Por eso que le digo, el mismo derramamiento del Espíritu Santo va a velar por tus generaciones. Va a velar por tus generaciones. Pero alguien tiene que orar.
dar a luz esa oración aquí en la tierra. Alguien tiene que orar, gemir, llorar, hasta que eso que Dios dijo se establezca aquí en la tierra, de manera continua. Por eso que David tenía la casa de oración 24/7, para que esa presencia de Dios se quedara ahí, no fuera una visitación, sino que Dios se quedara ahí en ese lugar. Entonces, este mismo derramamiento del Espíritu Santo trae muchos beneficios, pero dice que el derramamiento del Espíritu Santo es la misma bendición de Jehová sobre los hijos de Dios y sobre la tierra que se llena de la gloria de Dios. En Lucas 4 vemos 4 versículo 1, dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Miren, si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más tú? Que somos personas mortales, personas normales. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, fue también lleno del Espíritu Santo. Significa que si Jesús también fue lleno, tú y yo también tenemos que ser llenos. Tus hijos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. El derramamiento es Dios, el Espíritu Santo, manifestándose aquí en la tierra visiblemente y ayudándonos en el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ese es el plan de Dios. Todos los grandes avivamientos, esta era la oración de ellos. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Y esta es la oración, con mayor gloria y mayor poder. Y usted dirá, ¿por qué con mayor gloria y mayor poder? En Hechos 2 vemos el derramamiento del Espíritu Santo con poder. En Hechos 4, el derramamiento del Espíritu Santo con gloria. Pero, como son los últimos tiempos y nos acercamos más al regreso de Jesús, Jesús profetizó, dice que cuando Él volviera, no iba a regresar con poder, sino con mayor poder. Y después dice mayor gloria, o sea, en griego sería la palabra mega. Mayor poder, mayor gloria. Significa que en este tiempo nosotros vamos a ver incluso cosas mayores que los apóstoles vieron, porque Jesús dijo que mayores obras haríamos. Entonces, entre más se acerca el regreso de Jesús, más esa gloria empieza a descender sobre la tierra, y señales y prodigios y maravillas que nunca se han visto otra vez en la tierra se van a ver aquí. Por ejemplo, en Hechos 2 dice que en la primera predicación miles se salvaron, 3,000 personas. Pero si ustedes ven los avivamientos actuales, por ejemplo, cuando Reinhard Bonnke estaba vivo en África, usted sabe cuántas personas asistían a esas grandes cruzadas. Más de 1 millón de personas, 2 millones de personas, 3 millones de personas en una cruzada. Cuando usted ven esos videos, hay multitudes sobre la tierra que no se pueden contar. Millones de personas. En Hechos 2, ¿cuántos fueron? Miles. ¿Y ahora? ¿Cuántas son? Millones. Entonces, entre más nos acercamos al regreso de Jesús, estas señales se empiezan a expandir, más grandes y más fuertes. ¿Por qué? Jesús viene con mayor poder y mayor gloria. Entonces, este mismo derramamiento del Espíritu Santo empieza a dar señales de que Jesús se acerca. Entonces está la oración que oraban en Hechos 2, es la misma oración en Hechos 4. Cuando los apóstoles enfrentaban problemas, ¿qué ellos oraban? Señor, tenemos problemas, ayúdanos. No, ellos decían, Señor, mira sus amenazas. Ahora te pedimos que podamos predicar tu palabra con denuedo mientras extiendes tus manos para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. Y dice que mientras estaban orando, dice, el lugar, dice, todos fueron, dice, hubo un temblor y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál era la respuesta cuando habían amenazas? Ellos oraban siempre el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando querían recibir poder de Dios, oraban por el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando querían ver salvar miles de almas ganadas para Jesús, ¿qué oraban? El derramamiento del Espíritu Santo. Cuando estaban ayudando al huérfano, a la viuda, al extranjero, a los necesitados, ¿qué oraban? Señor, derrama tu Espíritu Santo.
cuando quisieron buscar a los diáconos, en Hechos 6, Pedro dice, busquen 7 hermanos, 7 varones que estén, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Significa que hasta para ser diácono, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y si usted lee las cualidades, ahí estaba Felipe, estaba Esteban. Si ustedes leen las cualidades de Esteban, en Hechos 7, Esteban, en el buen lenguaje de nosotros, estaba pasado. Pasado, que era una persona increíble. Dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Significa que para usted atender a los necesitados, huérfanos, viudas, a los extranjeros, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. O sea, tienes que estar lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo, con poder. Si no, no vas a poder hacer el trabajo bien. Dice que Esteban, además de eso, era un predicador, prácticamente era un evangelista. Dice que Esteban hacía señales, prodigios y maravillas. Dice que Esteban, cuando fue al juicio, dice que su rostro era como el rostro de un ángel. Y después dice que miró a los cielos y vio la gloria de Dios. Y eso era un diácono ahí en la iglesia apostólica. Yo le digo, Esteban es el estándar de un diácono en la iglesia apostólica. O sea, que si una persona se va a ver para ver si puede ser un diácono, ¿qué significa en el español? Un servidor. Esteban es como el estándar de un diácono en la iglesia apostólica. O sea, hacía demasiadas cosas. Pero, ¿cuál era la clave? Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Esa es la oración apostólica en todo el libro de Hechos. Ellos constante y continuamente, ellos oraban siempre esto: Señor, Padre, envía en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo el derramamiento de tu Espíritu Santo. Y después ellos pedían cosas extra, que se hicieran señales, prodigios, maravillas y milagros. Y sí, de esta manera tenían favor y gracia delante del pueblo y se multiplicaban. Entonces, cuando se trata de expansión, ganar almas, ¿qué hay que orar? Señor, derrama tu Espíritu Santo. El mismo derramamiento trae las almas, como sucedió en Hechos 2. Cuando se derramó el Espíritu Santo, todos los que estaban en Jerusalén, las personas de 16 naciones, todas se reunieron cerca del aposento alto para ver qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces el mismo derramamiento va a traer almas. Y las almas van a permanecer. Por eso que hay una estadística que dice que en los grandes avivamientos, las personas que se convertían al Señor permanecían en los caminos. Más de un 80-90% permanecía siempre en el camino. Cuando había un derramamiento del Espíritu Santo, dice que las personas permanecían fieles hasta el final en el camino del Señor, de un 80 o 90%. Esta es una estadística un poco actual, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que yo le estoy diciendo. La respuesta para todo lo que tú necesitas es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en el derramamiento del Espíritu Santo hay sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Porque a veces nosotros podemos orar: Señor, sáname, y te va a sanar. Pero en el derramamiento no solamente tú te sanas, sino que todos los que están alrededor tuyo también se sanan. Y eso es lo que estamos buscando. Que no solamente tú recibas algo, que no solamente tú recibas una bendición, sino que todos sean bendecidos. Ese es el plan de Dios. Pedir por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces,
¿Cuál es el plan de Dios? Dios busca hombres, mujeres, conformes al corazón de Dios, la casa de David, porque dice que la casa de David, en Isaías 22 dice, y sobre el hombro de la casa de David, dice, pondré la llave de David, que abre puertas y nadie las puede cerrar, y que cierra puertas y nadie las puede abrir. O sea que en ese linaje de la casa de David iba a venir el Mesías, que iba a tener una autoridad sobre sus hombros para abrir puertas del cielo y cerrar puertas aquí en la tierra. Por eso Jesús podía reprender a los demonios y las puertas del Hades y del infierno se cerraban, porque necesitaban esa autoridad. Entonces, esa llave de David, ¿qué representa? Oración e intercesión. Por eso Juan el Bautista hablaba acerca de Jesús, dice, porque yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Jesús le pregunta a Pedro, a los discípulos, ¿ustedes saben quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces los discípulos empezaron a decir, no, que tú eres como un maestro, tú eres un profeta. Y Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro, dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, ahora vas a ser llamado Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán. Entonces esta dimensión de la llave del reino de Dios se la dio a la iglesia apostólica, a los apóstoles. Entonces cuando ellos entraban a orar, los cielos se abrían. ¿Por qué? Porque la llave estaba ahí con ellos. ¿A quién Dios le dio entonces esa llave? A su iglesia, a los hijos de Dios. Significa que los únicos que pueden orar por el derramamiento del Espíritu Santo somos nosotros. No lo puede hacer más nadie. Tienen que ser hijos de Dios. Tú y yo. Entonces tú y yo tenemos un plan aquí en la tierra. Todavía hay un plan que cumplir. Tu propósito no se ha terminado. Mientras tengas aliento en tu vida, en tu alma, en tu ser, todavía tienes que cumplir un propósito en la tierra. Como dice el Salmo 132, dice, no dormiré, no cerraré mis párpados ni mis ojos hasta que haya un lugar en la tierra para el fuerte de Jacob. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces, esa oración es una oración de David. ¿De qué se trataba? Que David dijo, no voy a descansar hasta que Dios habita aquí en la tierra. Ese era el deseo de David, que Dios habitara aquí en la tierra. Y Dios, cuando vio eso de David, dijo, no, este hombre lo voy a bendecir más de lo que él piensa. No solamente lo bendijo a él, sino a sus generaciones siguientes. Y de ese linaje iba a venir el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, para hacerles como un resumen general, las 3 oraciones importantes que usted tiene que hacer en su día a día es el Padre Nuestro. Cada vez que usted ora el Padre Nuestro, usted se va a dirigir a conocer al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. La segunda oración es el Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerza, tiempo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y amarás al prójimo como a ti mismo. Esta fue la oración que Jesús utilizó en el desierto para vencer a Satanás. Le dijo, escrito está, y le dijo el Shema Israel. Y dice que Satanás dejó de tentarle y se fue huyendo Satanás. Esta oración tiene que ver con el primer mandamiento de amar a Dios y el segundo mandamiento de amar al prójimo. Y la tercera oración que usted tiene que hacer diaria es esta: pedir todos los días,
Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, con señales y evidencias de hablar en otras lenguas. Esas son, digamos que, en esta oración, el derramamiento del Espíritu Santo, están las respuestas. Literalmente en el Padre Nuestro, en el Shema Israel, y en esta tercera oración, porque está en el Shema Israel, nos vincula también con el Hijo, porque Jesús oraba esta oración, el Shema Israel. Y esta tercera oración nos vincula con el Espíritu Santo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Jesús ascendió a los cielos, está en el trono. Entonces dice que Dios iba a enviar su Paracleto, el ayudador, el que nos iba a ayudar aquí en la tierra. ¿Quién es el que nos va a ayudar aquí en la tierra? El Espíritu Santo, Dios mismo aquí en la tierra. Entonces, para que eso suceda, ese avivamiento, ese derramamiento, esta es la oración. Señor, derrama tu Espíritu Santo. ¿Y esto cuántas veces usted tiene que orar? Todos los días de su vida, para siempre. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo una y otra vez. Tú, tus generaciones, tu familia. Y para que ese derramamiento también toque la región donde tú habitas. Para que de esta manera, así como hizo David, la nación sea transformada bajo una mayor gloria y un mayor poder de Dios visiblemente aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Padre Santo, yo te ruego, Señor, por cada oyente, por cada persona que está escuchando, Señor, esta palabra. Espíritu Santo, toca sus corazones, sus almas, su mente, sus vidas, sus familias, sus generaciones, Señor. Padre, te pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús que tú derrames, Señor, ahora, Señor, sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos y sobre tus siervas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Derrame, Señor, ahora tu Espíritu Santo con mayor gloria y mayor poder. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, extiende, Señor, tu brazo poderoso, tu diestra, y háganse, Señor, ahora señales, prodigios, maravillas y milagros en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.